Hola, muy buenos días. Bonito domingo a todos. Bueno, pues dirán que estoy hablando mucho de temas de Mesoamérica, pero definitivamente son temáticas que desafortunadamente, eh, sin caer en temas partidistas, desde cierta administración, hace 2 o 3 administraciones, se había llegado a la conclusión que no era conveniente o no era a lo mejor abordar temas mesoamericanos, temas del México antiguo y yo creo que eso es lo que nos ha hecho perder mucha identidad. Entonces, independientemente que no es un tema en el que se ahonde en los planes de estudio, al menos hasta nivel bachillerato, si es que les dan tiempo, les dan poquísimo tiempo. Este, Digo aquí que es un poquito más libre, voy a retomar estas circunstancias, ya saben, está muy acotado el tiempo, y lo enfoco a temas de la gente que está estudiando para su examen de admisión. Pero con todo ello, bueno, si podemos saber un poquito más, no nos cae mal, ¿verdad? Porque también estoy invitando a todo aquel público que quiera una historia que no sea tan oficial, una historia que no sea tan oficialista, una historia que se pueda comprender desde la trinchera de cualquiera de nosotros y que nos pueda enamorar, nos pueda dar identidad. Es parte también de uno de los objetivos de este proyecto. Bueno, el video pasado fue totalmente con respecto a las culturas mesoamericanas más importantes. Hoy sigo incluso con esa misma presentación. Eh, pero ahondando en los rasgos que hacen, que se vuelven comunes en todas esas culturas que el video pasado mencionamos de manera muy rápida. Entonces, sin que yo les lea esta lámina, ustedes la pueden leer con toda tranquilidad. Simplemente les insisto en que independientemente que las culturas del preclásico, olmecas y zapotecas, se ubicaban en espacios diferentes en Mesoamérica, las del clásico, Teotihuacán y mayas, y las del posclásico, mixtecas y mexicas, se ubicaban en espacios diferentes dentro de la misma Mesoamérica, tenían rasgos en común, cosa que ya habíamos visto en un video anterior. ¿Por qué esos rasgos en común? Voy ahondando un poquito en estos rasgos que resultan comunes y ¿saben qué? Hay rasgos que al día de hoy tenemos los mexicanos. A eso es a lo que me refiero, en que parte del proyecto de estos videos, del objetivo del proyecto, de este proyecto, es precisamente darnos esta parte de identidad que por mucho tiempo se buscó que perdiéramos y que se perdieron. Entonces, bueno, verán a qué me estoy refiriendo cuando empecemos a ahondar en las temáticas. Bueno, ¿qué tenían en común olmecas, Teotihuacán, mexicas, mixtecas, zapotecas? Bueno, pues hay una circunstancia nodal que tiene que ver con la alimentación. Aquí yo les pongo cultivo de maíz, nixtamalización y domesticación de ciertos animales. Efectivamente, yo sé que puede sonar a malas palabras, pero efectivamente los mexicanos somos hijos del maíz. Somos hijos del maíz. Porque el cambio genético que fue viviendo el maíz a lo largo de milenios se dio a la par del crecimiento y evolución de las culturas mesoamericanas. Y el vínculo entre hombre mesoamericano y maíz fue sumamente imbricado. Miren, aquí hay una imagen de un maíz antiguo, de un maíz prehistórico, vamos a decirlo así, y este es el maíz al natural, esta tirita que ven aquí. Vean cómo va evolucionando a maíces más grandes, incluso más coloridos. Por eso el día de hoy podemos disfrutar de mazorcas de maíz así de grandes y afortunadamente de variantes de maíz muy, muy diversas, que van desde blancas hasta negras, pasando por morados, verdes, azules, rosas. Las mazorcas de maíz rosas son hermosas. Bueno, esas variaciones del maíz mexicano fueron gracias a que se empezó a dar este vínculo en que el ser humano de manera natural escogía las mazorcas más bonitas, las más grandes, recortaba, retenía los granos, los usaba el siguiente año y el siguiente año se hacía el mismo proceso y esto por generaciones hasta que se llegó al maíz moderno. Pero no solo se quedó en esta evolución del maíz como tal, sino que el hombre mesoamericano descubrió cómo hacerla mucho más nutritivo este alimento. Si tú solamente coces el maíz, pues te quita el hambre, cosa muy buena.
pero si aparte tú lo nixtamalizas, lo vuelves, potencializas mucho su cuestión nutrimental y además lo vuelves mucho más digerible. Entonces, por favor, mamás, mamás que estén viendo este video, por favor, abuelitas que estén viendo este video, explíquenle a sus niños cómo se hace el nixtamal, porque ese es un conocimiento milenario en nuestra cultura. Gracias a ese proceso, gracias a ese descubrimiento y ese proceso que se dio desde Olmecas hasta el día de hoy, que se sigue dando en las casas, y porque se tiene que hacer para comprar nuestras tortillas, es una masa de maíz que se hace con maíz nixtamalizado, es que México no pasó, o la zona mesoamericana nunca pasó las hambrunas que en muchas partes del mundo se dieron en la antigüedad. Aquí no se dieron desde esas circunstancias, porque hay un elemento al menos que hace el nixtamal. Se potencializa esta cuestión nutrimental del maíz y le añadan elementos que tienen que ver con mucho calcio, lo ayudan a hacer más digerible y en general lo hacen más nutritivo. No por nada, mucha de la gastronomía mexicana es en base al maíz. Entonces, domesticación de algunos alimentos, el maíz, el principal, por eso hay muchos mitos relacionados a la creación del maíz y de ciertos animales, que aquí en Mesoamérica no había tantos que fueran aprovechables en cuanto a carne. Yo por eso les pongo aquí el xolescuincle, porque si bien el xolescuincle pues es un perro que se utilizaba para dinámicas de acompañamiento, era un animal doméstico, también se aprovechó su carne, porque aquí no había mucho elemento cárnico, no había mucho elemento proteínico. Fuera del xolescuincle, del guajolote, del venado y elementos y animales de caza, como el jabalí, por ejemplo, no había muchos animales susceptibles a ser domesticados y aprovechar su elemento cárnico, como sí sucedía en Europa. Entonces, esto fue muy importante para potencializar la alimentación y dar pauta a grandes civilizaciones. ¿Qué otra cosa fue común desde olmecas hasta mexicas? Pues la escritura. Si bien es cierto, no tenemos el día de hoy códices que sean de proveniencia olmeca, porque pues también el clima de Tabasco es muy tropical y ahí, si es que existieron escritos en papel, pues probablemente el tiempo y el clima los desintegraron. Sí tenemos, por ejemplo, escritos del área mixteca, escritos del área tarasca, obviamente escritos del área del altiplano central, de náhuatl, de mayas, y hay muy pocos, probablemente 15 en el mundo, pueden existir probablemente 15 códices antiguos que se manufacturaron antes de la llegada de los españoles y que existen alrededor del mundo. Los investigadores todavía discuten este número, si 12, si 15. Todos los cientos que hay de más son después de la llegada del hombre europeo y es de verdad otro gran tema, ¿eh? Podemos hacer otro video relacionado a la escritura mesoamericana y cómo es que sí se puede leer. Yo no lo sé leer, pero hay videos, hay mucho material que nos enseñan más o menos la lógica de su escritura. Salvo el maya, que sí se lee palabra por palabra, las demás formas de escritura son ideográficas, pero sí hay mucho mensaje que se puede leer. Esto es también un elemento común a todas las culturas mesoamericanas. Usos de sistemas calendáricos, chicos, lo comenté en el video pasado. Los calendarios mesoamericanos son sumamente precisos, más precisos que el calendario gregoriano que hoy seguimos. De común, más o menos se utilizaba un calendario ritual que tenía que ver con elementos de los astros, con elementos ligados a mitología y un calendario cotidiano que se utilizaba sobre todo para elementos de agricultura, pero que tenía muchas finalidades. Por ejemplo, los sabios que sabían leer los calendarios eran consultados cuando había un nacimiento. Se le llevaba al bebé a ese sabio y se le decía, nació tal día, a tal hora, cuál es la suerte que le depara este niño y qué nombre será el conveniente para él. Entonces, analizando estos elementos relacionados con su momento de nacimiento, se le vinculaba a tal día, a tal animal. Por ejemplo, naciste el 2 conejo, ¿no? Entonces, se destacaban las características de este elemento del conejo y del número 2 y te podían dar como toda una perspectiva de ese nuevo niño. Mira, va a ser así, va a ser paciente, va a ser alegre, va a ser chu, 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 chu. El horóscopo chino tiene mucho de eso. Entonces, pues, el papá ya enfocaba su energía en canalizar de lo mejor posible a ese niño
considerando estas características que de entrada ya te daba este sabio. Y parece ser que le daba muy bien, parece ser que había como mucho atino para saber quién tenía tendencia a cierta actitud más guerrera o más doméstica o más pacientes o más alegre, parece ser, entrarme tanto en esto. La cerámica es algo que se trabaja desde Olmecas y por todas las culturas. En Teotihuacán se siguen encontrando cantidad de basureros arqueológicos donde encuentran cantidad de tepalcates y se pueden volver a rearmar esos pedacitos, nuevas vasijas. Es increíble el manejo de estas técnicas. La numeración vigesimal, la base de la numeración o el estudio de los números en el México mesoamericano tenía la base 20. Nosotros contamos en base a 10, contamos de 10 en 10, es un sistema decimal. En el mundo mesoamericano se contaba en base 20, porque contaban sus 5 deditos de cada mano, 10, y sus 5 deditos de cada pie, o sea, 5, 10, 15, 20. Entonces, esa era su unidad de medida. Y en virtud de su unidad de medida ya sacaban toda su estructura matemática que, ojo, también tenía un elemento sumamente avanzado y adecuado. Y la prueba, sin que yo discuta esto con expertos, porque incluso hay gente que hoy por hoy da clases a las escuelas en México y en Estados Unidos, de forma de cálculo matemático mesoamericano. Hay un señor, de verdad no quiero meter goles y no quiero hacer algo indebido en YouTube, que se llama Carlos Carrillo, que tiene un estudio impresionante del estudio de las matemáticas en el México mesoamericano y le enseña a primarias y cómo contaban y les trae una especie de maquinaria mesoamericana que se hacía con granitos de maíz, pero él ya lo hace con otros elementos, y les enseña a hacer cálculos, suma, resta, multiplicación, división y demás con este material en base 20. Increíble. Ojalá que sigan sus cursos y en algún momento yo los pueda tomar. El uso de la coa plantadora. O sea, el maíz es esencial para las culturas mesoamericanas, la nixtamalización también, la agricultura, por tanto, también. Y el elemento de la coa, que es un palo que se utilizaba para introducir las semillas a la tierra, tenía un elemento incluso un tanto ritual. Se le llamaba coa. Coa significa serpiente, pues sí, se les figuraba una serpiente que hacía el orificio en la tierra y que daba este elemento de fertilidad a la tierra. Porque, ojo, Mesoamérica tiene tierras nobles, tiene tierras suaves. Aquí con un palito plantador se pueden meter las semillitas. En Europa, por ejemplo, las tierras son sumamente duras. Ahí tuvieron que desarrollar metal para cultivar, porque las tierras son duras, difíciles, complejas, el clima es frío. Aquí con un palito se podía sembrar y obtener cosechas 3 veces al año. Esto quiero que quede claro para Mesoamérica. Lo de la nixtamalización, lo comenté al principio. Sociedades muy complejas. Desde Olmeca se sabe que las sociedades mesoamericanas no eran nobles y pueblo, no. Se pasaba por varios niveles. Teníamos a los pipitzin, a los de donde salían los tlatoanis, de donde salían los gobernantes, todos ellos que incluso se educaban en escuelas particularmente para ellos, el Calmecac, y se pasaba por toda una línea de muchas clases sociales. Estaba el grupo sacerdotal, el grupo de los guerreros, el grupo de los comerciantes, los pochtecas, que fueron de verdad de una importancia abismal, al menos para mexicas eso se constata en los documentos. Artesanos y artesanos de todo tipo, los que trabajaban la cerámica, los que trabajaban la obsidiana, los que trabajaban el papel, los que trabajaban las mantas. De verdad era una sociedad muy compleja, llegando a la gente del común, que era la gente que cultivaba, los campesinos, que también se convertían en soldados en momentos de guerras floridas o en momentos de guerra pues no real. Y finalmente sí había una clase social de esclavos, que no me cansaré nunca de decirlo ni en salidas, ni aquí, ni en clases. No se puede confundir la esclavitud europea con la esclavitud mesoamericana, De verdad, podemos hacer también un video en donde hablemos de esta desmenuzación de las clases sociales y afortunadamente hay abogados que se han dedicado a estudiar el derecho, cómo era la estructura jurídica con los mexicas, y nada que ver
un esclavo mesoamericano con un esclavo europeo, con un esclavo asiático, con un esclavo africano. Aquí había reglamentación que, que, que cubría, que apoyaba incluso a los esclavos. No se les podía tratar como cosas parlantes, como se manejaba en la Grecia antigua. En la Grecia antigua un esclavo se le daba el nombre de cosa parlante, de cosa que habla. Era una cosa, un esclavo. En el México antiguo no era así. Formación de ciudades-estado, las ciudades, cada ciudad en sí, desde el mundo maya hasta el altiplano central y más al norte incluso, se están descubriendo ciudades-estado en el área de Aridoamérica incluso, que eran como ciudades en sí. Cada gran ciudad era un todo en sí. Era autosuficiente en cuanto a alimentación, pero tenían conexión todas ellas, que creo que me lleva al siguiente punto. No, que precisamente se logró que cada ciudad-estado pues fuera autónoma en sí, pero que se manejara el comercio a larga distancia. Y para prueba de ello, aquí en Templo Mayor se han encontrado vestigios de productos desde el área de Guatemala, El Salvador, la península de Yucatán, hasta elementos de turquesa, que es la zona de Aridoamérica precisamente. O sea, el comercio a larga distancia era una cosa increíble. Es más, hay investigadores que se arriesgan a decir que con mucha probabilidad aquí en México, Tenochtitlán, se sabía de los incas y viceversa. Pero pues aquí el punto es cómo lo compruebas, ¿no? Porque una cosa es que tú tengas tu teoría al respecto. Entonces, les dejo el dato para quien quiera seguir indagando sobre ello. Las ciudades-estado, aquí lo comento, estaban formadas siempre con un elemento matemático muy importante, por una cierta estructura perfectamente ubicada con respecto a los elementos naturales e incluso con los astros, centros ceremoniales muy importantes y característico el juego de pelota, que ojo, se está retomando. Gran felicidad me da decir en este video que incluso se están empezando a formar torneos nacionales. En Teotihuacán es la base ahorita, en donde promueven el juego de pelota tradicional, el juego de pelota prehispánico. Entonces, también es un elemento que trasciende desde olmecas hasta mexicas. El comercio a larga distancia lo acabo de comentar. Y bueno, voy a cerrar esta clase que yo siempre pretendo que sea de 10 minutos y no, es de un poquito más, con el tema del sacrificio humano, porque sí es una práctica que probablemente desde Olmeca se dio y parece ser que en mexicas fue tal vez algo muy característico, señalando, y ojo, este tema da para todas las controversias entre los mismos especialistas, pero señalando que sin duda el contacto con los europeos hizo que este tema se exagerara de manera exponencial. Lo tengo que comentar. O sea, de verdad, yo trabajo luego en zonas arqueológicas, entonces nada más es cosa que uno llega a una pirámide y la gente te dice, ¿y dónde sacrificaban? ¿Y dónde le sacaban el corazón? ¿Y dónde se lo comían? A ver, el sacrificio humano es una práctica desafortunadamente no solo de Mesoamérica, no solo de América, sino del mundo. En el siglo XV, en el siglo XVI, la Santa Inquisición, perdón, si hay gente que tenga como inconveniente con lo que voy a decir, pero esto es un análisis histórico. En el siglo XV, en el siglo XVI, la Santa Inquisición hacía actos de fe que no eran otra cosa que sacrificio humano para invocar a elementos divinos, a su Dios. Entonces, no significa que si uno hacía algo mal, el otro también tenía permiso de hacer algo mal. Ojo con esto. Mi punto de vista va en el sentido de contextualizar las prácticas. Si bien es cierto, hay mucha evidencia de la práctica del sacrificio humano, el punto es que cuando se escribió de ellos, al momento de contacto con los europeos, quienes escribían de manera constante eran franciscanos, eran dominicos, que es nuestro siguiente tema, la cuestión de la conquista espiritual, que para todo veían adoración del demonio, en todos lados veían sacrificio humano y para todo veían corazones ahí saltando que acababan de salir de los cuerpos. Porque también fue un argumento político. Yo puedo conquistar y yo puedo dominar y yo puedo robar y yo puedo hacer y deshacer porque ellos hacen sacrificio humano. Les llamaron la atención que otro pecado que veían muy de común y que comentaban ahí los sacerdotes y los españoles en general
pues era el pecado nefando. Ay, suena bien, ¿verdad? Suena como enfermedad sexual. Bueno, pues el pecado nefando es homosexualidad. Es algo que también veían muy de constante, porque eso les daba permiso para hacer y deshacer ante los ojos del rey español. Entonces, ustedes podrán decirme si se puede confiar del 100 al 100 en las fuentes que hablan de sacrificio humano. Esto lo dejo a su consideración. Lo pongo como una característica de las culturas mesoamericanas, pero siempre hago la acotación. No se vea este elemento con la exageración del siglo XVI, ni con el mormo que muchos programas lo han querido, si bien es cierto, es terrible hablar de sacrificio humano, y perdón, se sigue practicando al siglo XXI. Cosa espantosa. O sea, nadie dice que no es cierto que no. Pero también veamos esto en más contexto. Me tengo que ir, chicos. Ya no puedo hacer videos tan largos porque siento que no me los van a ver. De verdad, ojalá les esté sirviendo este material. De esto sí les pueden preguntar en su examen, características generales del mundo mesoamericano, de las culturas mesoamericanas. Tienen ya la presentación en PowerPoint para volver a pasar uno por uno. Espero no haberlos enredado con tanta cosa. Por favor, quien se suscriba va a tener, voy a intentar hacer videos lo más seguido posible para ir avanzando en cronología y que les esté llegando como clases cada día, cada 2 días, a más tardar voy a estar subiendo clases. Suerte, chavos. Saludos a todos, bye bye.